Señores, hoy es 1 de octubre, 1 de octubre, todo el mundo me critica porque yo digo 1 y no primero. Hoy es 1 de octubre y empezamos el mes de la prevención del cáncer de mama. El cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres a nivel mundial. Representa, señores, aproximadamente el 25% de todos los casos de cáncer en mujeres. Aunque es más frecuente en mujeres, los hombres no están exentos, ya que representan un 1% de los casos. Según la OMS, en el 2022 se diagnosticaron, y escuchen bien, más de 2,3 millones de casos nuevos en el mundo de cáncer de mama. La autoexploración mamaria son las recomendaciones para su prevención, mamografías a partir de los 40 años y, por supuesto, mantener un estilo de vida saludable, ejercicio regular, dieta equilibrada, limitar el alcohol y el tabaco. Los síntomas de alerta más importantes son el bulto o engrosamiento en el seno o la axila, cambios en el tamaño o forma del seno, secreción anormal en el pezón, alteraciones en el seno, enrojecimiento, hundimiento o piel de naranja. Dentro de los datos más positivos en cuanto al cáncer de mama es que si se detecta temprano, el cáncer de mama puede ser curable en más de un 90% de los casos. Por eso es que se insiste en la prevención, en el chequeo continuo y los avances en tratamientos, cirugía conservadora, terapias dirigidas e inmunoterapia han mejorado la sobrevivencia. La conciencia y las campañas de prevención en octubre han aumentado las tasas de diagnóstico temprano. Por eso no podemos desfallecer en cada mes, cada año, en este mes de octubre, hablar de la prevención del cáncer de mama y usted durante todo el año hacer esa autoexploración que permita prevenir casos como este, que ya, como decía, si se previene es curable en más de un 90%. Bueno, cambiando radicalmente de tema, quiero hablar del ámbito político. Nunca estaré de acuerdo con ataques frontales a las figuras políticas de la República Dominicana. En primer lugar, porque se trata de un asunto de seguridad. Se trata de un asunto de seguridad cuando una persona se acerca a un político o comienza a vociferar palabras altisonantes a un político. Es un asunto de seguridad, pero también es de muy mal gusto. Hay otras vías, hay otras formas para hacerlo. Sin embargo, llama mucho la atención lo ocurrido al expresidente Leonel Fernández en Boston. Creo que fue que pasó esto. Vamos a ver qué le ocurrió al presidente Leonel Fernández. Repito, un escenario, una escena de muy mal gusto y que nos deja una clara reflexión. El mejor. Claro está, porque sus tentáculos están desde la Procuraduría de la República y del Ministerio Público, porque él controla eso. Leonel Fernández, usted es el padre de la corrupción de la República Dominicana. Y que el pueblo lo sepa. Porque no son ¡Saquen ese loco! ¡Y la seguridad de verdad! ¡Que dejaron el loco! ¡Saquen ese loco! ¡Va preso por corrupto! ¡Loco! Bueno, continuamos con este magno evento, así que no nuevamente. La verdad es que es una escena de muy mal gusto, es algo que no debemos repetir, es algo condenable por toda la ciudadanía dominicana. Hay formas de usted decirle lo que usted quiera a un político sin que eso viole su espacio, sin que eso viole su seguridad y que no se vea vulnerada su seguridad. Este hombre, llamar al expresidente Leonel Fernández el padre de la corrupción, repito, hay muchas formas de usted hacerlo y podemos estar de acuerdo o no con sus políticas, de acuerdo o no con sus gobiernos. Sin embargo, me parece de mal gusto, me parece muy cuestionable que una persona se haya acercado de esta manera. La verdad es que el dominicano, cuando recuerda los gobiernos del PLD, le inspira a hacer este tipo de cosas. Recordar los gobiernos del expresidente Leonel Fernández y llamarlo padre de la corrupción por sus gobiernos del 96 al 2000 y del 2004 en adelante,
y los gobiernos del PLD en consecuencia, supongo que a eso se refiere el joven, el señor, que le llama padre de la corrupción. Luego de ver este video, pues me puse a investigar a qué se refería él con padre de la corrupción. ¿Por qué llamarlo padre de la corrupción? ¿Por qué decir que Leonel Fernández es el génesis de la corrupción administrativa en nuestro país? Vamos a ver un video que encontré de una entrevista que se le hizo y preguntas claves que le hizo Juan Bolívar Díaz en su momento al presidente en ese entonces, Leonel Fernández. Fíjense que la lógica de construcción de todo esto siempre estuvo en el sentido de que no es propiamente un préstamo, no es un crédito público, no es una deuda, sino que eso iría al presupuesto de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, no iría a crédito público y pagarse como deuda pública. O la pretendida rescisión, porque creo que si se habían vendido los pagarés ya no era rescindible el contrato original, sino modificable. Y realmente los pagarés decían que se cobraban en la Secretaría de Hacienda o Secretaría de Finanzas en ese momento. No hay por lo menos algunos equívocos. Usted no ha encontrado nunca ningún equívoco con ese contrato que usted mismo ordenó rescindir después de muchos meses de debate. Mira lo siguiente, el contrato se suscribió en mayo del año 2006 y se estableció que las obras deberían más o menos irse entregando en un plazo de 8 meses. Pasó el plazo de los 8 meses y no se hizo. Continuamos. Ahora, como justamente en el gobierno no entendíamos que se trataba de un préstamo, teníamos que prestarle atención también a lo que establece la ley de crédito público. Y es que si se excede de 2 periodos fiscales la ejecución de un proyecto X, entonces automáticamente se convierte en crédito público. Al haber transcurrido un lapso más allá de lo previsto, la idea era que el repago se incluyese en el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos. No. Bueno, pues estas las declaraciones del presidente Leonel Fernández cuando se le preguntó sobre el caso de la Sunland. No sé si ustedes recuerdan que fue uno de los casos de corrupción administrativa más descarados, diría yo, en el periodo de gobierno del presidente Leonel Fernández del 2004 al 2008, cuando se hablaba del manejo poco transparente de los fondos. No sé si ustedes recuerdan que se justificó el préstamo, como lo hacía ahí en esa entrevista el presidente Leonel Fernández, para justificar obras públicas como escuelas, hospitales. Sin embargo, nunca se presentó un desglose claro de las inversiones. Este fue un préstamo a más de 12 años para pagarse un 10% anual de 130 millones de dólares. Y lo más curioso de todo esto es que no pasó por el Congreso de la República. Nunca fue aprobado como dice la ley. Nunca fue aprobado por el Congreso Nacional. Fue pasado directamente por el presidente Leonel Fernández y luego este señor, que esto llega a los tribunales con los jueces que eran partícipes, que eran simpatizantes del PLD en ese momento, pues le dieron ganancia de causa. Es uno de los casos de corrupción más graves de la República Dominicana, comparable solamente con el caso de Odebrecht, que también ocurrió en los gobiernos del PLD. Supongo que a eso se refería aquel joven que llamaba a Leonel Fernández padre de la corrupción. Y en eso debe verse reflejado el partido de gobierno. Es importante que cuando se asume un puesto como funcionario del gobierno, se entienda a qué no se debe volver. Se entienda cuáles son las exigencias del pueblo dominicano. Así como el caso de la Sunland, así como el caso de Odebrecht, lo lamentable no son los actos de corrupción. Existe corrupción. No hay manera de frenar la corrupción donde se manejan fondos públicos o privados. Lo cuestionable, lo lamentable en todos estos casos es la impunidad.
que en esos gobiernos del PLD se tenía un ministerio público hecho a la medida. Un ministerio público sacado de las filas de los partidos de turno. Y por eso el pueblo dominicano ha votado 2 veces en contra del pasado. Por eso yo repito siempre que me sorprende que hayan decidido tanto Danilo Medina como Leonel Fernández fungir de voceros de sus partidos. La tasa de rechazo del presidente Leonel Fernández asciende a un casi 35%. Una persona con tanta tasa de rechazo que decida ser vocero de su partido, que decida frenar el liderazgo de su partido, que nadie más tiene oportunidades allí. Eso es lamentable. Y en el caso de Danilo Medina, con sus hermanos presos y su cuñado devolviendo dinero que se robó del Estado, que hoy quiera criticar lo que se hace desde el gobierno, desde una oposición irresponsable, mintiendo flagrantemente a la República Dominicana. Ver cómo Danilo Medina utiliza el programa de medicamentos de alto costo, como yo hablaba ayer, hablar y jugar con la salud del pueblo dominicano. Un gobierno como este que ha invertido más en salud que nadie en la historia constitucional del país. Hablaremos más adelante de las inauguraciones de los hospitales en nuestro país, el aumento de afiliados en SENASA, el programa de alto costo que pasó de tener 2.500 afiliados a tener 7.500. Eso es progreso, eso es desarrollo. Entonces, repito, yo condeno que esa persona se le haya parado al frente al presidente Leonel Fernández. Sin embargo, cuando hice mi investigación sobre por qué él le llamaba padre de la corrupción, pude ver que fue allí que se abrieron las puertas para que el Partido de la Liberación Dominicana creara tantos nuevos ricos. Las torres de nuestro país están llenas de funcionarios del PLD. ¿Quiénes eran los funcionarios del PLD? Los colegios bilingües de nuestro país están llenos de hijos de funcionarios del PLD. Y usted dirá, ¿no tienen derecho? Claro que sí. Pero eran personas que en su momento, antes de llegar al gobierno, bueno, pues de ahí fue que salió la frase de llegaron en chancletas y salieron en jipetas. Gentes que vinieron de los lugares más recónditos y remotos de la República Dominicana y hoy son de las personas más ricas del país. Cuando hacemos un ranking de las personas más acaudaladas en la República Dominicana, hay un gran grupo de funcionarios del PLD. Y personas que devuelven 3.000 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, sabrá usted, sabrá Dios, en cuánto asciende esa riqueza del erario público, del dinero que se le quitó a usted en impuestos, del dinero que usted no va a ver. Es que yo no sé ni contar hasta ahí. Entonces, señores, el llamado es a este gobierno. Lo que hablábamos con Ronnie anteriormente, de cuáles son esos presidenciables que van a salir en defensa del gobierno. ¿Quiénes son los que van a acompañar al presidente Luis Abinader? Porque esto no se trata de un pensamiento individual. Esto se trata de un pensamiento colectivo, de un pensamiento de nación, un proyecto de nación. Y hasta que no se termine de entender en el ámbito político que cada vez más es necesario que se piense en las necesidades del pueblo dominicano. Los dominicanos no aceptamos actos de corrupción porque aquí todo el mundo tiene que levantarse a las 5, a las 6 de la mañana para ganarse el pan del día. Y que venga cualquiera porque esté pegado con el gobierno, porque sea amigo del presidente, porque ha sido beneficiado con un cargo público y destroce
las oportunidades que pueden llegar a nuestros jóvenes, a las mujeres, a los niños y adolescentes de la República Dominicana. La verdad es que en momentos como ahora, que el pueblo dominicano quiere levantarse, que estamos siendo felicitados internacionalmente por las políticas que hemos tomado en materia de economía, en materia de seguridad, en materia de salud, que hemos visto avances ínfimos, pero avances en las pruebas PISA, y que todo eso se ha tirado por la borda por 2 o 3 ambiciosos que quieren hacerse con el erario público, que quieren alzarse con la cosa pública, con el dinero del Estado. Ese es el reflejo en el que deben mirarse, el espejo en el que deben mirarse los funcionarios del gobierno de turno. Así como los PLDistas no podían ir a un restaurante que le voceaban ladrón, así como esa persona fue y se le acercó al presidente Leonel Fernández y le llamó padre de la corrupción, asimismo esta población empoderada que tenemos ahora va a ser capaz de llamarle la atención a los funcionarios de turno si no hacen lo correcto, si no son capaces de anteponer las necesidades del pueblo a las suyas. Porque cada funcionario que ha sido puesto allí tiene una función en específico. Cada funcionario debe cumplir el rol para el que fue asignado. Si no, el pueblo le pasará factura. Despertar, política.